Las figuras literarias o figuras retóricas son una serie de giros del lenguaje que se emplean para embellecer el discurso, especialmente en el contexto de la oratoria y de la literatura, alterando significativamente el modo común y cotidiano de emplear el idioma. Suelen usarse con fines estéticos o persuasivos, como parte de un discurso elaborado, y hacen énfasis en la función poética del lenguaje, la que se centra en el modo de transmitir el mensaje por encima de todo lo demás. También puede hallárselas en el lenguaje coloquial a manera de giros creativos o lúdicos. Algunas de las figuras literarias son la aliteración. Esta figura consiste en la repetición de sonidos, sobre todo consonánticos, a lo largo de un verso o de una estrofa. Con este recurso el autor intenta recordar el significado de lo que está expresando por medio de ese sonido repetido. Así tenemos un ejemplo. 3 tristes tigres tragaban trigo en el trigal. Un trigal tragaban trigo 3 tristes tigres. Y ahí vemos, están marcados en otro color, el sonido que se repite. Entonces, otro de los ejemplos dice, bajo el ala alave del leve abanico. Ahí vemos ala, le. Entonces, ahí estamos viendo el sonido que se repite. Otro de los ejemplos nos dice, el mar es azul, el mar es inmenso, el mar es azul. Después tenemos la onomatopeya, que consiste en la imitación de sonidos reales. Es un recurso muy utilizado en el lenguaje de los tebeos, los cómics, las historietas. Entonces, por ejemplo, wow, ¿por qué? Porque estamos imitando un sonido, no tiene una traducción literal. Boom. Son algunos de estos sonidos que es pop, crash, blam, zap. Entonces imitan sonidos. El hiperbatón. El hiperbatón consiste en la alteración del orden lógico o del orden regular de la oración. Ese orden regular de la oración suele ser sujeto más predicado, pero aquí cambia ese orden. A Dios gracias. En vez de decir gracias a Dios. Mi casa a unos pasos. En vez de decir a unos pasos queda mi casa. Miedo me da lo que va a hacer, en vez de decir me da miedo lo que va a hacer. Después tenemos la metáfora y también tenemos símil o comparación. La metáfora es un recurso que consiste en nombrar una cosa con el nombre de otra a causa de su semejanza real o ficticia. Entonces, podemos decir, eres un sol. Entonces se le está comparando a la persona con el sol, pero no dice esa cualidad real de esa persona que es brillante o que es luminosa. Sin embargo, en la comparación se compara una cosa con otra por su semejanza, al igual que la metáfora, pero la diferencia es que en la comparación aparece el elemento real, el elemento imaginario y el nexo comparativo. Ese nexo comparativo suele ser como, puede ser también parece, semejante, y ahí vemos eres como el sol. Otra metáfora, las perlas de tu boca.
Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice perlas? Vemos que las cualidades de las perlas son blancas, pequeñas, redondas. Entonces se está refiriendo ¿a qué al decir eso? A los dientes, porque son las perlas de tu boca. Mi elemento real son los dientes, pero el elemento imaginario son las perlas. ¿Y esas perlas de dónde surgen? Ahí vemos entonces que es parecido a la boca también del elemento de dónde surgen. Ahora, si vamos a tener una comparación, podemos decir tus dientes blancos se parecen a las perlas, porque aquí tenemos el elemento real, el nexo comparativo y el elemento imaginario. Otra de las figuras literarias es la antítesis, también llamada contraste, que consiste en la oposición de palabras o ideas que van contrapuestas. Se apagó el amor y se encendió el odio. Ahí las palabras que se oponen son apagó, encendió, amor, odio. Los niños van por el sol y las mujeres por la luna. Entonces las palabras contrapuestas son el sol y la luna, porque el sol y la luna aparecen en horarios totalmente distintos. El sol nos está indicando que es de día y la luna que es de noche. La lluvia humedece la calle, pero seca mi alma. Entonces aquí se contraponen la palabra humedece, la humedad, y seca, de sequía. La hipérbole es otra de las figuras literarias que consiste en exagerar o en ampliar un objeto, una idea, una expresión. Así podemos decir, me comería una vaca entera. ¿Quién es la persona que de una vez podría comerse una vaca entera? Pero esta expresión se utiliza cuando una persona tiene mucho apetito. Es una manera de exagerar. Quiere decir que está con mucho apetito y está como para comer una gran cantidad. Pero una vaca entera es una exageración. Te llamaré 1.000.000 de veces. ¿Qué quiere decir con esto? Te llamaré varias veces, pero 1.000.000 de veces es demasiado. Aquí vemos en esta imagen cómo exagera el tamaño de su mochila y la cantidad que lleva. ¿Qué traes en esa mochila? Pesa 1 tonelada. ¿Será que una mochila puede pesar 1 tonelada? Porque 1 tonelada tiene 1.000 kilos. Entonces, quiere decir que la mochila pesa mucho, pero difícilmente puede llegar a pesar 1.000 kilos. La personificación, llamada también prosopopeya, consiste en atribuirle cualidades humanas a seres inanimados o a animales. Los árboles lloran sus hojas en otoño. La acción de llorar corresponde a las personas, porque dicen que los árboles lloran porque en otoño se les caen las hojas. Entonces, como si fuese que les caen esas lágrimas. El viento rugía con fuerza. El viento no tiene la acción de rugir. Entonces se le atribuye una cualidad humana a ese viento. Y en esta imagen podemos ver que el sol está haciendo un ojito. Y el hacer ojito es una cualidad del ser humano. Entonces que le estamos atribuyendo a una cosa, como en este caso, que es el sol.